Bendecimos al Dios y Padre eterno una vez más porque nos permite dar un cordial saludo a todos los hermanos, amigos y personas que no por casualidad, porque en el Señor, en Dios, no hay casualidad, que nos puedan ver y que puedan disfrutar de un mensaje sencillo pero fundado en la verdad de Jesucristo. Jesús es la verdad. Lo único que queremos expresar y anunciar y enseñar en esta predicación es el Evangelio del Reino de Dios. Así, de esta manera te saludamos donde quieras que estés y nos puedas sintonizar y compartir y recibir este mensaje. Nosotros seguimos diciéndote que el amor de Dios es grande para ti, para tu familia. Y en cualquier situación o condición que estés pasando, quiero decirte que los brazos del Señor Jesús, que los brazos de un Padre eterno están abiertos, y juntamente con ellos su corazón, para hacerte una invitación a que lo busques. Amén. Hoy estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, de crisis y de muchas cosas, por lo cual te aconsejo que tomes una decisión correcta en tu vida, y es darle tu vida al Señor, abrir tu corazón y buscarlo mientras haya tiempo. Amén. Te saludamos, te amamos en el amor de Jesús. A nuestros hermanos, donde quiera que estén, que nos reciben con amor, y amistades o personas que nunca nos han visto por primera vez, quiero decirte que el Señor te ama. Y que hoy proclamamos que es un día de oportunidad para que tengas un encuentro personal con Jesús. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y deseamos todo lo mejor, que el Dios eterno alcance tu vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y la semana prepárate, Prepárate. porque Dios sigue hablando. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Meli, que en la introducción, ¿verdad?, ella oró pidiéndote que el Señor pusiera esas palabras en mi boca, y es lo que hay que pedirle al Señor. Amén. Amén. Que Dios ponga palabra en los predicadores, en los enseñadores, con responsabilidad, y que sea palabra de Dios, no de hombres. Amén. Amén, porque ese es el propósito. Quiero tocar este tema. Prácticamente nunca lo he hecho desde el punto de vista en que lo voy a hacer hoy, pero quiero hacerlo no tanto por lo que está pasando, las circunstancias quizás lo ameritan, sino porque no solamente en el tiempo presente hay y ha existido rumores, guerras y complicaciones, sino que en toda la historia de la humanidad, desde que el hombre pecó, se rebeló, desobedeció a Dios, y el enemigo encontró el lugar para manejarlo, maniobrar y endurecer su corazón en el pecado, han habido conflictos, han habido guerras antes de que usted naciera, guerras antes de que yo naciera, guerras por civilizaciones, imperios se han consumido unos a otros con guerras, sustituyéndose uno a otro, y el que queda es el más poderoso, esclavizando o destruyendo a los demás. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de cómo imperios y civilizaciones han surgido y uno a otro se han consumido. Lo que me llama la atención a mí es que estos conflictos y guerras, incluso de imperios y de civilizaciones o de eras, han estado en la mira profética de Dios. Proféticamente, donde se iba a levantar un imperio, un poder, pero luego iba a caer en manos de otro, y así sucesivamente
en manos de otro y en otro y en otro. Hoy no hay excepción de que en los tiempos que estamos viviendo se han levantado naciones que podemos decir que son imperios. Quizás no en tamaño numérico como los imperios anteriores y sobre todo el último, el imperio romano, que fue el más grande, el más devastador, el más destructor, etc. Pero podemos decir que ahora se han levantado naciones y gobiernos que una sola nación puede poner en peligro grave a toda la tierra. No tanto por el aspecto numérico de sus ejércitos, o por un gabinete o un sistema de gobierno, sino por el desarrollo de las clases de armas que se han elaborado y que actualmente existen. Y lo digo porque lastimosamente ya no son, por así decirlo, la competencia entre dos naciones, que normalmente usted sabe cuáles han sido, ¿verdad?, a nivel de los últimos tiempos. Ya no solamente es lo que se conocía antes como la URSS, y que actualmente es la cabeza siempre y que ha quedado como lo más grande, y lo que está haciendo ahora, que no es muy bueno, que digamos, o no hace decirlo, muy malo, Rusia y esta nación donde nosotros hemos estado. Del año 1948 y los años 60 para acá, aunque muy pequeñita, como una pequeña lanza y una punta, muy chiquitito geográficamente hablando, entre esas dos grandes naciones que se han levantado y siempre se han mantenido jerárquicamente en potencia, en todo y sobre todo en armamento, también resurgió Israel. Así es. Usted puede decir, pastor, ¿y ese pedacito de tierra? Ese pedacito de tierra, ahí donde lo mira, representa todavía un pueblo, y que es el pueblo de Dios, que lo han querido destruir por milenios, desaparecerlo. Siempre ha habido algo. Sin embargo, actualmente esa es una de las naciones más potentes que hay en armamento también. Y aunque es muy chiquitito, yo le digo a mi esposa, Honduras, Israel creo que cabe unas 6 o 7, 8 veces en Honduras, y Honduras tiene que 9 millones de habitantes, un poquito más, cerca de 10. Prácticamente Israel en esa flechita tiene 9 millones de habitantes, afuera de los que están, y la forma en que viven ellos. Pero hoy no solamente Israel, Estados Unidos o Rusia tienen un armamento con una capacidad demoledora, devastadora y de graves consecuencias. Ahora hay muchas otras naciones. Y esos son los tiempos que nos han tocado. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Así es. Tiempos peligrosos porque estamos viendo que hay muchas naciones que han desarrollado una capacidad armamentista o armamentística demasiado grande. Ya veremos más o menos dentro del mensaje que traigo. Voy a mencionar algunos elementos del por qué probablemente esta gente o estos gobiernos o naciones se concentran tanto en desarrollar y usar la tecnología, que en vez de ser para algo bueno y beneficioso a la sociedad o a sus pueblos, más bien lo hacen en desarrollar armas. Pero esos son los tiempos que nos están tocando a nosotros vivir. Tiempos en los cuales no podemos decir que no hay crisis de diferentes formas en el planeta. Fuegos con F, que consumen grandes devastaciones de bosques. Solo eso es una de las cosas que podemos decir que es como un infierno. Al quemarse los bosques
Usted sabe las consecuencias graves que tiene el planeta dentro de lo que se le está llamando comúnmente el calentamiento global. Pero eso es una de las cosas. Los fuegos devastadores en el sur, allá en California, en otras partes de algunos estados aquí, en Centro, en Sudamérica, en África, en Europa, en Australia, porque no solamente es aquí en América, no, es en todas partes del mundo, y sobre todo cuando vienen esas grandes sequías del verano. Cualquier cosita por ahí que incendie algo, hay grandes devastaciones que se queman, y eso lo sufre el planeta. Así es. Cada vez que los bosques se queman, sufren los animales, y también se secan los ríos, las lagunas, y el agua falta. ¿Y qué tal de los terremotos? ¿Y qué tal de los tsunamis? ¿Y qué tal de las grandes fallas de los megavolcanes que todavía no han explotado, que están por ahí en línea? ¿Y qué tal de las grandes enfermedades y las plagas? ¿Y qué tal del surgimiento de grandes maldades que se han levantado en los últimos tiempos? El terrorismo, el narcotráfico, el pandillerismo. ¿Y qué hablar de la corrupción política y de los mismos sistemas de gobierno que está en todo el mundo, que en vez de aprovecharse para ayudar con honestidad y sinceridad a sus pueblos, a sus naciones, y pensar el bien para ellos, se aprovechan de esa posición para enriquecerse y para hacer muchas cosas que no debieran de hacer? Corrupción. ¿Y qué digamos de la depravación moral que existe en el mundo? Así es. Estoy hablando del aspecto del sexo, porque es una de las degradaciones más grandes en cual moralmente y espiritualmente y físicamente el hombre ha caído. Qué duro es ver que aquí en nuestro propio estado actualmente hay una ley que aprobaron. Hay cosas en las cuales quizás yo no estoy muy de acuerdo con cosas que suceden en Tallahassee, la capital del estado, y que puede ser aprobado bajo una firma del gobernante, del gobernador. Pero hay cosas en las cuales a este gobierno yo le doy la razón. Me refiero al gobierno estatal. Usted no sé si usted últimamente ha visto una de las rencillas que han tenido en una de las últimas leyes que aprobaron sobre el aborto, que mucha gente reclama y dice que no están de acuerdo. Pero sobre todo esta me llama la atención y la voy a comentar a usted, sobre todo si usted tiene niños y si tiene jóvenes. El hecho de no dejar que en las mismas escuelas los mismos maestros como centros de enseñanza tengan la autorización para hablar de sexo libremente a los niños hasta cierta edad. Eso significa que entonces en nuestras escuelas, en los tiempos modernos que nos están tocando, el aspecto del sexo es de una manera liberal, pero no tanto en el aspecto del sexo como algo, como un tabú de que no se pueda tocar. El sexo es algo normal, es algo que Dios estableció, es algo del cual se puede hablar, y creo que se debe hablar en familia y en la casa, y creo que los padres deben de tener la capacidad para enseñar y preparar en todo aspecto el lenguaje de un niño, desde que nace, haciéndolo responsable hasta que crezca. Es en la casa, es en el hogar. Ahí es donde se viven y se enseñan los principios y los valores, no en una escuela. Pero sobre todo el aspecto de que las escuelas puedan tener la aprobación para tratar de ayudar a descubrir, y que un maestro se siente, porque quizás la niña o el niño, ¿verdad?, se siente varoncito, o el varón se siente hembrita, y entonces tiene que decidir, ¿verdad?, por el aspecto de escoger a qué clase de sexo cree que debe pertenecer. Y como esa ley la retuvieron para que las escuelas no tengan esa libertad, ese libertinaje,
Porque quizás el muchachito que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, un adolescente, se siente mal porque algo no bueno está pasando en su corazón y no se abre porque no tiene esa confianza con sus padres, pero él quiere escuchar a alguien para que lo aconseje, pero no a la manera de Dios ni en la verdad, sino de una manera que se acople a lo que él piensa o cree. Y en las escuelas está ese libertinaje, vuelvo a repetir, no libertad. Pastor, y no está hablando de dónde viene la guerra. Le estoy diciendo un resumen de todo lo que nos está pasando y rodeando. Porque si bien es cierto, hay una guerra enorme donde ahorita está sufriendo una nación enorme y completa, por causa de otra, en nuestras naciones, en nuestros hogares y en nuestras propias familias tenemos luchas. Y quizás la guerra que debemos de aprender a ganar no es tanto de una nación a otra, sino en nuestros propios corazones y en nuestra propia familia, al educar o tener la oportunidad de ayudar a nuestros niños. Amén, así es. A nuestra familia, a la sociedad, al vecino, a tu prójimo, a tu hermano, al que se pueda. Habrá personas que nunca las vas a ayudar porque no se dejan ayudar. Así es. Levántame la mano. Sí, me está poniendo atención. Gloria a Dios. Así es. Los tiempos que nos están rodeando, amada iglesia del Señor verdadera, no son fáciles, ni dentro ni fuera de la casa. Es muy duro saber que hay luchas de hermanos cristianos, padres, porque su niño se ha vuelto rebelde y una influencia quizás de una amistad en el vecindario o en la pandillita o en la misma escuela le han influido, ¿verdad? De que no hay ningún problema en cuanto a ese aspecto de querer decidir por qué género sexual va a pertenecer. Porque ahora hay una lista que está por ahí, que ya no se sabe cuántas letras más van a poner. ¿Cuánta maldad nos está tocando a nosotros? ¿Cuánta lucha? Y hay veces que quizás no lo entendemos. Siempre han habido conflictos, siempre han habido guerras. El problema es que esto llega a un momento en que puede consumir a una sociedad, a una persona, a una familia, a una nación completa y destruirla, si no se para. Los problemas que redundan son muchas veces como las enfermedades. El cuerpo anuncia. El cuerpo siempre va a anunciar, siempre va a tratar de expresar algo que no está bien en el organismo. Pero si no se le pone la debida atención en su debido tiempo y momento y se deja, llega el momento en que cuando se confronta y se descubre, puede ser muy tarde. Y quizás ya está a punto de ¿qué? De la destrucción. Diga conmigo, los tiempos que vivimos, voltea a los hermanos. ¿Son peligrosos? Son peligrosos. Dígale, pero no solamente porque están haciendo una guerra ahora. Dígale, son peligrosos porque hace mucho tiempo han habido crisis, conflictos que el ser humano se los ha buscado. Y en primer lugar, porque no ha querido tomar en cuenta al Dios eterno. El estilo de vida de acuerdo al pecado y de acuerdo a Satanás y de acuerdo a la libre elección, como dice la palabra de Dios, hay un camino ancho y todo el mundo va por ahí. Y es fácil de transitar porque ahí se hace lo que se le venga en gana. Pero también la palabra dice que hay un camino estrecho que lleva a la vida eterna y es muy difícil y son pocos los que lo hayan y caminan. Y es que todo aquello que es bueno cuesta. Amén. Nos preguntamos de dónde nace la guerra. ¿Está la respuesta en la palabra? Sí, está la respuesta. Yo quiero resumir un poco antes de llegar a esa parte donde está la respuesta. Tres cosas. En primer lugar, quiero hablar algo de lo que este hombre David, en muchas formas, él pudo expresar.
Pero David, como cualquier otro ser humano, llegó a tener una experiencia tan grande que la palabra de Dios dice que Dios lo llamó, lo escogió. Y la palabra de Dios dice que David vino a ser un hombre que fue hecho conforme al corazón de Dios. A pesar de todo eso, este hombre cometió varios errores. Errores tan garrafales que pudo haberle costado la vida a él y que también hizo sufrir a toda una nación por su error. El error de un hombre y de una mujer, y sobre todo cuando uno es cabeza en la familia, puede conllevar a resultados graves, no solamente para el que cometió o tomó una mala decisión, sino para todos los que los rodean, comenzando con su propia familia. Amén. Amén. Pero David tenía una gran característica. David sabía orar. David reflexionaba. David, cuando se miraba involucrado en una crisis, él clamaba al Dios de los cielos. Porque una cosa es buscar y hacer algo que le acontece a uno, que le trae graves consecuencias por algo que tomó una mala decisión o cometió un error o hizo un pecado o algo. Pero en el momento en que vienen las consecuencias, lo grave, el resultado, la paga de lo que estamos sembrando, no hay una esperanza ni una salida. Porque hay mucha gente que hace las cosas, pero no claman al Dios eterno. Prefieren buscar otra salida. Y la muerte es la única que supuestamente hay. Y no es así. David, en este versículo, en estos capítulos, yo lo agarré 3 versículos del capítulo 27 del libro de los Salmos. Aunque más adelante él expresa muchas cosas, pero en estos 3 versículos él declara algo. ¿Fue un hombre que experimentó violencia, David? Sí. Mucho. ¿Porque él se la buscó? No tanto porque él se la buscó. 2 cosas interfirieron en la vida de David. Vamos a decir 3. Sus errores, que le trajeron graves consecuencias. Número 2, él fue muy perseguido por Saúl y por todos sus enemigos, porque querían destruirlo. Y número 3, porque como rey de Israel tenía que confrontar a otras naciones y tenía que ir a una guerra para liberar la batalla, para que el pueblo no sufriera, porque los demás reinados en aquel tiempo los asediaban y querían simplemente destruir y conquistar. O sea que David fue un hombre que estuvo en guerra todo el tiempo. No es que a él le gustaba la guerra, es que eran necesarias, unas que él tenía que liberarlas. ¿Por qué? Porque era el rey, el gobernante. Guillermo, enséñame un poquito lo que te da el Señor. ¿Me está atendiendo mi hermano? Amén. Pero hay algo muy importante, que esta clase de guerra en la cual este hombre fue involucrado, como él fue llamado y él fue puesto por Dios y fue un hombre que aprendió a tener relación y dependencia con Dios, pues las guerras, aunque su vida estaba en peligro, prácticamente quien las peleaba era Dios por él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay gran diferencia entre tener una guerra justa o algo en lo cual usted no está complicado porque usted no se lo buscó. Pero quizás Dios las permite o tiene que confrontarla porque no hay otra alternativa, pero Dios está con usted. Amén. Hay diferencia. Pero no podemos negar en la palabra de Dios que David fue un hombre de guerra. A tal grado que como resultado final, él quiso hacer o levantar el templo ya, el primer templo, el primer edificio, ya en la tierra donde ellos habían tomado como posesión y que Dios se los había dado y habían sido introducidos por Josué, y Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió porque le dijo, ¿verdad? El deseo de tu corazón es bueno, la intención tuya me agrada, pero no te lo voy a permitir porque has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero me levantaré a tu hijo, Salomón, que él no tendrá guerra ninguna, él tendrá paz, no tendrá enemigos, él me edificará la casa. Aunque Dios le dijo anteriormente, ¿acaso
Yo te he pedido a ti que me hagas una casa de cedro en la cual yo lo necesite. El que hizo los cielos y la tierra necesita de una casa de madera para vivir como la tuya. Sin embargo, Dios no lo menospreció, ¿verdad? Dios le dijo, sí, voy a permitir que se levante el templo donde el arca del pacto y mi presencia va a bajar para estar con ustedes como pueblo, porque esa era la promesa de Dios. Amén. Amén. Pero David decía algo muy importante, y creo que usted y yo en estos tiempos tenemos que estarlo llevando como una vida práctica, en oración y en un estilo de vida, que es lo siguiente: decir esto, diga conmigo: el Señor Señor, es mi luz. Es mi luz, ¿Y qué más? mi salvación. Note que él comienza con una expresión. Aquí no es cuestión de una sugerencia y una opinión personal. Aquí es una confirmación de una vivencia. Escuche lo que estoy hablando. Esta es una confirmación de una experiencia que lo ayudaba a sostenerse. ¿Cuál es? El Señor es mi luz y mi salvación. Todo el mundo con conciencia y gran responsabilidad y seguridad puede expresar esto. No. ¿Por qué? Porque él no lo vive. Nada que no sea parte de la experiencia vívida de un ser humano puede decir que realmente es una expresión de verdad. Puede dar una opinión, puede dar una sugerencia, puede dar un consejo, una opinión, pero como no es vivible, no es una experiencia, entonces no puede expresarlo como David lo expresa. David sí sabía lo que estaba diciendo, porque esa era su dependencia, conocía a su Dios. Él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Levánteme la mano si usted puede decir con toda certeza, como parte de su diario vivir, como un estilo de vida, esto que David dijo. Amén. ¿Por qué no lo repite? Lo dice con toda su fuerza. Vamos. El Señor El Señor es mi luz y mi salvación. Eso sí, como lo has comido, El de Señor es verdad. el baluarte de mi vida. Aleluya. Ahora viene una pregunta. Amén. Si él está declarando que el Señor es su luz y es su salvación, viene la pregunta: ¿a quién yo ¿A debo quién yo temer? temo? ¿A quién yo temo? Ahí mismo está la respuesta. El Señor es ¿qué cosa? ¿Qué es un baluarte? Una fortaleza. Como una fortaleza, un estandarte, algo que se levanta Amén. para protección. El Señor es mi baluarte, es mi estandarte, es mi fortaleza, es de mi vida. Y viene la otra pregunta: ¿quién podrá amedrentarme? O sea, ¿quién podrá hacerme, como dicen, temblar y correr? Muchas otras cosas. Y él sigue diciendo lo siguiente: vamos, mi Carolina, no te me duermas. Ah, no, estaba bien. Entonces él comienza diciendo, vamos, lo repetimos todos, vamos. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. ¿Usted podrá decir eso con toda Amén. confianza? Los que nos están viendo a través del canal pueden decir eso con toda convicción. O simplemente es del dicho al hecho y del diente al labio, del labio al diente, Amén. pero no una vivencia. Aleluya, Dios. Lo que quiero tratar de enseñarle en este tema, de dónde nace la guerra, es la experiencia de un hombre que fue guerrero, que nosotros jamás hemos tenido una mínima experiencia de guerra. Ni siquiera de pleitista. ¿Cuántos fueron pleitistas? De esos golpeadores antes. Nadie. Guillermo creo que era pleitista como cuando era niño. Cuando estaba creciendo, como ¿Ella te buscaba? Ah, no, fuiste soldado. Sí, fue la guerra, era el primer teniente de tropa especial. Sí. mi hermano Pero no estaba cuando estuviste en combate acostumbrado. directo, En Angola. ¿no? ¿Te pasaron alguna? Bueno, por ahí. En el año 84. Yo pensaba que no. No, pues, tú has tenido ya experiencia de estar ahí. Estoy curado de espanto, no sé lo que digo. En vez de agarrar los puños de mi hermano porque lo molesta. Vi gente morirse al lado de mí. Ahora, ¿quién puede decir que la experiencia de la guerra son buenas? No, hermano. Yo ni lo imagino, ni lo quiero, ni lo sé. Yo digo, Señor mío, el corazón de este hombre no es que sea cobarde, es que yo no nací para la guerra, Señor. Mi corazón es de respeto, de vivir tranquilo. Siempre he sido así. Luchar, trabajar, etc.
Y creo que hay mucha gente que no nació para eso. Ahora, el problema es que las circunstancias, como quien dice, el callo te aprieta y tienes que buscarle una salida al dolor. Entonces, hay cosas en que las circunstancias no le queda alternativa, que uno tiene que confrontarle, porque tampoco se puede volver un cobarde y huir. Me estoy dando o sea, que no es que nacimos para la guerra, pero hay veces que hay que confrontar el conflicto, porque no queda otra alternativa. David tenía que hacerlo. Enfrentarse. Por eso, vuélveme a poner al 2, Carlos, por favor. Volvámosle. Cuando los malvados avanzan contra mí para, eso de devorar las carnes que quiere, hermano, matarlos, hacerlos pedazos. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, ¿quién eran los que tenían problemas? Eran ellos. ¿Por qué? Porque el Señor era su luz y era su salvación. Amén. Amén. Aleluya, Dios. Versículo 3. Así es. Aún, y esto es más fuerte, porque en el anterior puede ser que es de una persona, 2 o 3 personas. Aquí se trata de un ejército, hermano. Esto no es fácil. Aún cuando un ejército me aceche, me acorrale, me busque, dice, no temerá mi corazón. Aleluya. ¿Sabe? El ingrediente número uno para perder las cosas, ¿sabe cuál es? Tener miedo. Siempre en una adversidad, en un conflicto de una persona, una familia, una nación, un reino contra reino, es buscar de qué manera aflojarle no solamente el pelo, sino las piernas al ejército adversario. Con palabras, con amenazas. Muchachos, si tú intentas hacer esto, prepárate, porque vas a ver lo que te va a esperar. Te vas a arrepentir 1000 veces. Ese lenguaje, lo que se trata es de disuadir, hacer caer en pensamientos y en corazón para que el estado de ánimo decaiga. Una de las cosas que yo estaba leyendo de las características del ejército de Israel, se lo voy a decir, y los admiro. Un país tan chiquito tiene limitado el ejército, que cuando van a una guerra ellos deben de tener mucho cuidado para no perder tanta gente, y todo eso lo tienen analizado los israelitas. Pero una de las cosas que esta gente tiene, número uno, que cuando ellos se unen como un ejército, se ven como uno solo, como un solo, una sola mente, una misma alma, un solo corazón, como un solo hombre. Si hay alguien que está, como dicen, miedoso por ahí, aparte, fuera, no sirve. Pero esta gente, ellos lo que aprovechan, amados hermanos, dentro de las características que tienen, aunque sea chiquito, es la forma en que ellos tratan de adelantarse a sus adversarios. Y cuando van a atacar, ellos esperan el más mínimo posible de atacar ellos primero, con lo mínimo que puedan. ¡Tum, tum, tum, tum! Y hay algo que me llama la atención, es que dice, en Israel el orden jerárquico del militarismo no es como los demás. Para tomar una decisión en un momento así, hay que llegar a recibir la aprobación del último jerarca. Israel no tiene eso. Israel dice, ¿verdad?, que en un grupo de soldados, que hay un teniente o alguien sobre esos 100 o 50, lo que sea, si ellos ven el panorama que está crítico en contra de la nación, dice que ellos no están sujetos a una orden superior. Si el que está o al que se le debe de pedir una aprobación no está ahí cerca y no se puede lograr, no se puede comunicar, o hay que pasar 1, 2, 3 o 4, 5 para ver una orden, Israel no tiene eso. Esa persona puede tomar la decisión ahí mismo. Después ya veremos. Pero si la situación hay que hacerlo, no tiene que esperar una orden, tiene que hacerla.
Ya, vamos a meterle mano. Y hay muchas cosas que no las digo. De repente estoy viendo cómo se gana la guerra. Ahora, este hombre decía, aun cuando un ejército me asede, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Amén. Aleluya. Hay veces que, hermanos, hay veces que no nos damos cuenta que los conflictos no son tanto una guerra reino contra reino, sino de tantas situaciones que nos están aconteciendo en la tierra y la misma sociedad donde vivimos. Ladrones, acechadores, secuestradores, robo expreso, mentirosos, asesinos. Un muchacho hace poco por un parqueo, no le pasó por detrás de una señora que salió a reclamar el parqueo, un muchacho, esos locos, wow, el mismo carrito de retroceso, le pasó por encima a la señora, la mató y se fue por un parqueo. Y así tantas cosas nos suceden por ahí. La guerra, los conflictos, las luchas, es a diario, hermano. ¿Dependeremos de Dios? Ciertamente podemos decirle a David, como un estilo de vida todos los días, ciertamente el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré de lo que el hombre puede hacerme, porque Él está conmigo, Él es mi baluarte, Él es el que me ayuda. Amén. Amén. Terminamos en el 3 de Carola. Vuelvo a repetir conmigo. Aun cuando un ejército me aceche o venga contra mí, No temerá mi mi corazón no tiene miedo. Aun cuando se levante guerra y estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Amén. no para darle fama, pero si usted ve las noticias de esta invasión, no guerra justificada, no, una invasión que no tiene sentido. Pero hay algo que me llama la atención, hermano. La mayoría de las naciones o pueblos que son asediados por otras naciones, el primero que busca cómo salvarse, ¿sabe quién es? Es su líder. Si no él, por lo menos los que lo tratan de cuidar, porque como es presidente o es viceministro o es tiene un estatus de una jerarquía de autoridad, pues van a tratar de protegerlo. Pero hay algo que a mí me llama la atención en el presidente de Ucrania. Un hombre mediano, no es enorme, un hombre mediano, poco corpulento, joven, porque solo tiene 44 años, un chistoso, que sin ser político ganó con un gran porcentaje y sacaron a los demás. O sea, es como un revolucionario para su pueblo, pero me llama la atención que este hombre no es un cobarde. Me quedo. Es triste oír a alguien, nos han dejado solo, no tenemos a nadie, pero Ucrania no se va a rendir, defenderemos nuestro país, queremos ser independientes y nadie nos va a gobernar. Y le han hecho la lucha, hermano, a un gigante enorme. Y están ahí, pero ese hombre no se fue, ni su esposa, tiene 2 niños. Y me llama la atención de un hombre que digo, Señor, solamente tú le has dado el valor a este hombre para confrontar a una nación como esta, salvajada. Y decir, no tengo miedo, y animar a sus tropas. Y decir una ley, nadie que tenga 18 ni 60 años sale de aquí, porque este país lo defendemos. Amén. Aleluya. Y está bien. Van a perder la guerra. Hay alguien que dijo, Gloria sea para nuestro Dios. el señor Putin se ha equivocado con nosotros. Porque esta guerra quizás no termine ahora, va a durar, pero no nos vamos a rendir. Así es. Hasta deportistas se han entregado a la guerra. Todo, ahí todo el mundo, hermano, hasta mujeres jovencitas y todo, ahí están dispuestos a dar su vida por completa, pero no rendirse. Y eso, digo, Señor mío, eres tú. Amén. Así es. Y algo que me llama la atención, que las raíces de este hombre son judíos. Amén, así Aleluya. Probablemente digo, Señor mío, esa viene de la tribu de Judá, la que Amén. siempre estaba al frente de las batallas de Israel. Amén. Y por esas raíces digo, Señor mío, guárdalo, cuídalo y ayúdalo a salir adelante. Amén.
David era un hombre así. Hay veces que las circunstancias lo rodean tanto que son dos cosas que uno tiene que reaccionar: o acobardarse y dejarse morir, o agarrar valor y decir, no, esto lo voy a enfrentar, y punto, con ayuda del Señor. Aleluya. Amén, amado. Amén. Otros que tenemos, quiero que saque un ejemplo para seguir un poco adelante, es el Salmo 46. Es un salmo famoso que habla de mi amparo y mi fortaleza. Me llama la atención que este salmo no era de David. No todos los salmos escritos de los 150 que hay en el libro fueron escritos por David. La mayoría de ellos sí. Pero aquí es un grupo, y se refiere a un grupo que se llama los de Coré, que probablemente eran hombres que formaban parte del coro, de los que cantaban. Porque este Salmo 46 no es una expresión por escrita nada más, sino es un cántico, es un himno. Y quiero recalcar, lo vamos a leer porque solo contiene 11 versículos. Y después le voy a resumir un poco el versículo 4 y 5 que me llaman la atención. Pero de ahí los primeros versículos y después hasta que termina, después del 5 en adelante, que hay otro versículo por ahí, que él declara lo que es Dios para él. Esta gente, a través de esta música, expresa lo siguiente. Parecido a David, ellos tenían un estilo de vida y una convicción a tal grado que ellos dicen, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. ¿Qué más siguen diciendo? Nuestra ayuda segura en momentos, podemos decirlo, en momentos de guerra. Así es. En momentos de crisis. En momentos donde alguien se levanta para mentir, para acecharte, para acusarte. De dificultades. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a ponerlo al uno, Carlos. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Verso 2. Note lo que está diciendo. Por eso no temeremos, aunque, mire hermano, David mencionó allá, ¿verdad?, que si alguien se levantara, que si lo perseguía, que si un ejército, etc. Pero aquí esta gente está declarando algo más duro que una misma guerra. Porque en este versículo 2 ellos declaran algo. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra. Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Porque prácticamente esto, lo único quien lo puede hacer es Dios mismo, a través de juicios. Así es. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Aunque se desmorone la tierra, o sea, aunque la tierra tiemble, en otras palabras, y las montañas se remuevan y se tiren y se vayan al fondo del mar, o sea, es una destrucción, es un caos. ¿Usted ha visto la película? Vuelvo a repetir, la película Tutankamón. No, yo tengo que traerla aquí. Es una película, hermano, yo creo que la puedo traer aquí un sábado. Hermano, eso ahí no vale, como dicen, bombas nucleares. Eso si sucede eso en el planeta, que sí va a suceder, creo yo, es porque Dios está actuando. Y porque la maldad del hombre lo merece. Pero miren lo que siguen diciendo esta gente. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Me recuerdo los tsunamis y los temblores que hacen que esas grandes marejadas vengan y destruyen. Ellos tenían aquí, cuando llegan al versículo 4 y el 5, hay una esperanza para ellos. A pesar de todo lo que están diciendo, número uno, ellos están diciendo de que Dios es el amparo de ellos. Amén. Que ellos no van a temer. Ellos están diciendo que Dios es su fortaleza. ¿Sí o no? Amén. Y hay algo que me llama la atención porque dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Esto hacía mención a lo que es Jerusalén como un tipo de nación celestial. Y ellos lo mencionan. ¿Quién es el que está en esa ciudad donde sale un río del centro de la ciudad? Dice, Dios está sentado en ella, la ciudad no caerá. Al amanecer, al rayar el alba, Dios la ayudará, brindará su ayuda. Ya le hago resumen esto.
Ahora, noten lo que siguen diciendo. Aquí el panorama, el lenguaje cambia otra vez. Se agitan las naciones. ¿Cree usted que las naciones están siendo agitadas? Claro que sí. Yo no sé cuántas veces usted ha leído este salmo, pero a mí me llama la atención, y dentro de lo que estamos viviendo me llama mucho la atención, por eso lo traje. Dice, Señor mío, así estamos viviendo. Así es. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Mire, hermano, yo no sé si realmente una tercera guerra mundial, hay muchas opiniones si aconteciera lo que puede llegar a suceder a nivel del planeta, incluso hasta el peligro de que la humanidad deje de existir. Pero, dígale a su hermano, usted hermano y dígale, pero, diga ese pero, ese pero, dígale, pero yo no creo que serán los reinos de la tierra que lleguen a destruirse por completo, ni a ellos ni al planeta. Ahora, Dios sí lo puede hacer. Amén. Así es. Así es. Y sigue siendo el verdadero gobernante. Así es. Amén. ¿Hasta dónde el Señor va a permitir? Porque oí un comentario de un hombre que le preguntaban, oye, ¿será posible que todo esto que está pasando de Rusia para Ucrania nos lleve a una tercera guerra mundial? O sea, algo tan devastador y que todo el mundo va a sufrir. Es más, puede estar hasta extinguirse el linaje humano. Porque si eso de bombas atómicas se resuenan y caen en diferentes lugares, no solamente donde caen, es la clase de contaminación que van a causar en todo el planeta, que las consecuencias pasarían por años y la gente moriría siempre. Así es. Si no instantáneamente, por las consecuencias de la radiación y de la contaminación y de tantas cosas. Y le preguntaban a él, ¿tú crees que es posible? Le dice, no, hay dos cosas que pueden suceder para que esto, ellos le llaman dos líneas rojas, dos zonas rojas. Si sucede una de ellas, es posible que la tengamos. Una de ellas es, dice, que Rusia se acerque mucho a la zona oeste, donde están pegados más los otros países de la OTAN, ¿verdad? De Europa, siempre de Europa, de los que forman la alianza, y por error de cálculo o por no error, un misil salga y le caiga a Polonia, a Hungría, a Rumanía o a cualquier, un cohete, que quizás no intencionalmente, pero como ya están cerca de las demás fronteras, y eso sí que se tendría que, porque una pequeña mínima agresión a un miembro, entonces ya la OTAN tiene que tomar una respuesta. Y ahí la cuestión sí se pone fea de verdad, porque a Rusia había que meterle con todo lo que se puede para poder destruirla, y no es fácil. No. Bien grande que es. Número 2 es que la OTAN, ¿verdad?, también cometa un pequeño error, ¿verdad?, por tratar de ayudar a Ucrania o salvaguardar la frontera de sus países, y ellos envíen por ahí algo también, ¿verdad?, y se salga y comience a pasar un poco cerca de Rusia, y aunque regrese todo, una mínima cosa también puede provocar, o sea que de ambos bandos una cosa que traspase puede derivar en una tercera guerra mundial. ¿Me está explicando? Amén. Amén. Pero el Señor nos guarda. Amén. Amén. ¿Qué debe ser la iglesia? Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Yo no me voy a olvidar de esto. Y si los de Coré y David tenían esta experiencia de haber confiado en Dios en sus tiempos de guerra y problemas, creo que la iglesia más que nunca debe de aprender a depender, a confiar, a orar y a buscar y estar en la presencia del Señor. Amén. Así es. ¿Son tiempos de andar en carnaval? No. ¿Son tiempos de vivir la vida loca? No. ¿Son tiempos de vivir en la borrachera? ¿Son tiempos de vivir en la inmoralidad sexual? ¿Son tiempos de vivir en el adulterio? ¿Son tiempos de vivir en la fornicación? ¿Son tiempos de ser rebeldes? ¿Son tiempos de ser corruptos? ¿Son tiempos, y ahí está la lista, ¿son tiempos eso? No, hermano, yo creo que son tiempos de reflexión, Así es. pero para entregarse a Dios mientras haya oportunidad. Amén. Amén. Si bien es cierto, estamos a punto, esperamos que no suceda. De todas maneras, la tierra tiene que recibir los juicios de Dios. Amén. Así
¿Qué es lo que motiva los juicios del Señor? Sencillamente una cosa: la maldad del hombre, pecado. Y llega un momento en que Dios sí saca sus armas. El Señor no es como Rusia, ni como la OTAN, ni como Estados Unidos, que si tú pasas acá, que si tú pasas allá, que si tú pasas acá, te vas a ver. No, no, el Señor cuando saca la espada, Él la usa de verdad. Y las consecuencias, no hay nadie que se la haga. Él sigue diciendo: el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos, o sea, los grandes acontecimientos poderosos del Señor, del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, porque aquí ya están hablando de algo que Dios puede hacer. ¿Has puesto fin a qué cosa? A las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al mar. ¿Se recuerda cuando Egipto siguió a Israel? Mire, hermano, Dios, ¿acaso Egipto no salió, el faraón no salió con su ejército de Egipto siguiendo a Israel? Sí. Claro. ¿Será que es que Dios no sabía lo que estaba haciendo? No, Dios sí sabe lo que hace, ¿no? Dios le permitió a faraón que se endureciera. Es más, la Biblia dice que Dios le endureció el corazón a faraón. Lo endureció para perseguir a Israel, que ya iban en el desierto. Israel ni sabía eso, pero Dios sí sabía. Y aquel agarra su ejército y dice: voy y me los voy a comer, me los voy a devorar, porque ellos van sin nadie que los salve. Lo que no sabía Faraón, ¿verdad?, es que cuando ellos están frente al mar, el Dios Todopoderoso le dice a Moisés: usa tu vara, deja de clamar a mí, simplemente actúa, pon tu vara y toca las aguas y pasen en seco. Amén. Pasaron los israelitas en seco, muralla de agua para acá, muralla de agua para acá, y una enorme calle no pavimentada, y es más que cae una calle así, pero en abismo, y a saber cuánto profundo era eso. Pero pasaron ellos al final, y Faraón dijo: Dios me la ha puesto más fácil, me abrió el camino a mí también, me voy a meter. Claro que sí se metió, entró, pero no salió. Gloria a Dios. ¿Sabe el Señor pelear sus batallas? Amén. Dile a su hermano: Dios sabe pelear la batalla y Él sabe lo que pelear permite. las batallas. No tengas miedo. Amén. Nuestra confianza está en el Dios de Jacob. Aunque se levante en guerra, reino contra reino, y se cumpla la palabra, la iglesia debe de estar orando y confiada en el Dios de la gloria. Amén. Quédense quietos Santo eres. y reconozcan que soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y enaltecido en el planeta. Amén. A mí me encanta este salmo. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Mis amados, esa es la palabra. Precioso. No tenga miedo, pero no se descuide de su vida espiritual. Nuestra comunión debe estar con el Dios eterno. No son tiempos de andar en fiestas, no son tiempos de andar ahí en la corriente del mundo. Nosotros estamos en la tierra, como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a la corriente del mundo. Si hay otros que quieren andar bailando, que quieren andar en fiesta, que quieren andar en parranda, que quieren andar en adulterio, si hay gente que quiere ser rebelde, que quiere ser corrupta, que quiere que lo haga, y si no quiere volver a ver, no se vuelva, no hay problema. Pero usted y yo, si hemos tenido un encuentro personal con Jesús, mantengámonos firmes, no se vuelva atrás, por favor. Amén. Amén. No deje que el enemigo lo enganche, lo desanime y lo haga sentirse decepcionado, como para decir: esta vida de ser cristiano o de tener a Jesús no vale la pena, me vuelvo. No, mejor quédese y siga hasta el final. La palabra de Dios dice que son los vencedores. Aquellos que llegan hasta el final realmente son los verdaderos vencedores. Amén. No los que comienzan, no los que terminan. En Lucas 21, del 5 al 11, diga conmigo, perdón, Carlos, antes de ir a Lucas,
quiero recalcar. Vuelvo al versículo 4 y 5 de anterior. Pues se me está olvidando. Hay algo muy importante aquí en el Salmo 46, el 4 y el 5. Este grupo de cantores, al entonar este cántico en el Salmo, ellos declaran algo, que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿A qué se refiere aquí? En el tiempo anterior, cuando ellos se refieren, de una manera geográficamente se refería a Jerusalén, como el centro donde estaba el templo y donde la presencia de Dios entraba en comunión con el pueblo de Israel. Pero aquí, en lo que podemos leer, podemos hacer una interpretación de una revelación. Cuando dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo, ¿a qué se refiere a ese río, cree usted? Ese río representa nada más y nada menos que el poder y la unción del Espíritu de Dios que viene de Dios. ¿Cuál es la habitación de Dios? Representativa y geográficamente en la tierra de Jerusalén. Pero la verdadera Jerusalén, que es la habitación y morada del Dios Altísimo, es Sion. ¿De dónde viene el Espíritu de Dios para morar aquí en la tierra en otra habitación y morada que es la iglesia? ¿De dónde viene? De Dios. ¿Qué es lo que representa ese río que sale y alegra la gran ciudad de Dios? Sino el poder del Espíritu Santo de Dios, que vino de Dios para quedarse no en el mundo, no en cualquiera, pero que en la tierra hay personas como nación y como iglesia y como cuerpo que contienen al Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados. Amén. ¿Qué crees tú que va a ayudar para que tu corazón no desfallezca? Sino que a pesar de lo que nos rodee, hay un gozo, una alegría y una fortaleza y todo. ¿Qué crees tú? Amén. ¿Qué cree usted? El Espíritu de Dios. Por eso ellos se refieren que había una esperanza a pesar de todo el conflicto y de lo que ellos podían estar rodeados de problemas, de guerra, aunque la tierra se removía y temblara y los montes se arrojaran al mar, se vinieran ejércitos, tuvieran guerra y todo. Ellos declaraban que Dios era su refugio, etc. Pero había algo muy importante entre medio de este panorama en estos dos versículos, que hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿Quién es la habitación verdadera del Altísimo hoy en la tierra? Diga conmigo, la iglesia. Amén. ¿En quién está representada la iglesia como morada de Dios en la tierra en la cual mora el Espíritu Santo? ¿En quién? En Sion, que es la verdadera ciudad donde Dios habita en su majestad y gloria y esplendor, de donde ha salido y ha venido a quedar el Espíritu de Dios. Por eso en el versículo dice, Dios está en ella, la ciudad no caerá. Hay una ciudad, hay un pueblo, hay una nación que suceda lo que suceda en el planeta, y aunque Dios mismo también haga resurgir que el planeta caiga en juicio de una u otra manera, Dios sabe hasta dónde la va a permitir y permanecerá, y es la iglesia. Aleluya. Amén. Gracias, Amén. Señor. Pastor, y si llega a desbaratarse y a surgir una tercera guerra mundial, yo le digo a usted que no se preocupe. Claro, trate de pedirle sabiduría al Señor, y si tiene que irse de Miami o de las grandes ciudades, digo, Señor, no que sea negativo, pero acuérdese que Estados Unidos, esta nación, si está en una guerra mundial, es una de las naciones principales que está involucrada en ese asunto. Sí, sí. Como está involucrada para atacar, acuérdese, está involucrada para ser atacada porque la tienen en la mira. Así mismo. ¿Me estoy hablando claro? Sí, Claro. Entonces, yo creo que lo mejor, en vez de estar en las grandes ciudades poblacionales, donde supuestamente están las mirías para tirar cosas, hay que huir a dónde? A unas partes donde La haya montaña. montañas, donde haya ríos, y abrir una cueva o lo que sea mientras se pueda. Yo estaba viendo algo ahí, y si resurge una guerra mundial, una tercera guerra mundial tan devastadora, una guerra nuclear, ¿cuáles son las posibilidades de supervivencia? Número uno, tener un búnker a unos cuantos kilómetros abajo de la tierra. Ya lo tienen los millones. Escuche bien, abajo de la tierra,
construido con concreto, no sé de qué grueso, y rodeado después de plomo, y teniendo adentro para unos cuantos meses o un año por lo menos alimentación para no salir. ¿Y a qué horas preparamos eso? No, ahí no hay esperanza para la iglesia ni para el pobre. En verdad eso no entra en Ahí lo que está es para los millonarios. Le voy a decir una cosa, vamos a tener que traer la película 2000. Hay la gente que quiere Ahora, comer. necesitamos de un búnker. Otra de las alternativas es irse a los pueblos, a las ciudades o las naciones donde no están vinculadas, porque esas naciones o ciudades no tienen ejército, no tienen cuestiones, ¿verdad?, de que promuevan, que son guerras, por lo cual hay principios donde no pueden ser atacados. Como Suiza. Y hay varias. Pero ¿quién va a llegar hasta ahí en momento? Y hay muchas otras. Hermano, ciertamente este Salmo 46 nos da una esperanza. Diga conmigo, la iglesia es la morada de Dios y tenemos un río que será las aguas cristalinas que sustenten nuestro ser, y Dios será nuestra provisión si el Señor permite que aconteciera un acontecimiento tan devastador como una tercera guerra mundial, que ya no sería una guerra normal como los que han acontecido, porque la segunda guerra mundial fue terrible y la primera, pero esta sería algo muy devastador con las graves consecuencias al estar surgiendo o haber surgido ya muchas naciones con demasiado armamento nuclear. Hay naciones cuyos gobiernos, su pensamiento de comer, almorzar, cenar y cualquier otro que extra por ahí de comer se llama armas. Hay muchos elementos en los cuales el arma se ha levantado. Hay varios elementos, quiero mencionarlo antes de continuar en Lucas. El elemento número 1 para mí es tratar de disuadir supuestamente al vecino. Si el vecino ve, ¿verdad?, que yo tengo el brazo fuerte en esta clase de armas, no me va a atacar así nomás. Eso significa que no es tanto, ¿verdad?, de estar preparado para defenderse. Yo creo que más bien es como una cobardía, que tienes miedo de que te ataquen. Y así, en esa forma, ¿verdad?, de tener miedo de que me ataque, mejor me preparo yo primero o ataco yo primero. Ese es uno de los elementos por los cuales este aspecto armamentista se ha levantado. Estados Unidos y Rusia son los que lo han mantenido, pero ahora ya hay varios que lo han desarrollado. Y muchos están peleando por desarrollarlo por si son atacados. Número 2. Dinero. Eso implica ciertamente mucha inversión, que si se utilizara todas esas inversiones de ese armamento que se elabora y se mantiene, hermano, no hubiera necesidad en el planeta Tierra. Nadie tuviera necesidad de nada, ni de casa, ni de salud, ni de nada. Pero al mismo tiempo, esas grandes inversiones también se traducen en comercio. Las guerras y la carrera armamentista significa billete. Otros elementos, competencia, envalentonarse, creerse famoso y más poderoso que los demás para ser respetado. Y hay varias cosas por ahí, pero la número 1 se la voy a dejar al final aquí. Lucas. El Señor le dice a algunos de sus discípulos, ellos pasaron por el templo, ¿verdad? Entonces le preguntaron al Señor, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, porque el templo era muy bonito, era el esplendor y la gloria de los israelitas. Dice, acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras, cómo estaba elaborado, cómo estaba hecho, y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, pero mira la respuesta que el Señor les da. Sigamos, Carlos. En cuanto a todo esto que ustedes están viendo, viene el día. Mira, hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Pero el Señor estaba profetizando. Viene el día en que no quedará piedra sobre piedra y todo será derribado, o sea, destruido. Para ellos era lo mejor y le estaban señalando. Mi hermano, yo me pongo a ver en lo que está pasando ahorita en Ucrania. Ucrania, como muchos países de Europa, no son países así nomás, hermano, son países bien desarrollados, con edificaciones y lugares muy lindos y de historia y de cultura y muchas cosas. Hermano, ¿qué es lo que está quedando ahorita en esa devastación? Destrucción.
¿Qué es lo que está quedando? Desbaratado, destruido todo. Aparte del sufrimiento número 1 que trae. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que esto suceda? O sea, cuando él está diciendo, espere, llegará el momento en que esto va a pasar y no van a ver ni una piedra de esto. ¿Significa qué cosa? Destrucción. Que aquel edificio, así como se paró, se levantó y se dijo, va a ser destruido. Entonces ellos le hacen la pregunta, ¿cuándo va a ser el tiempo? Tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Cuánta gente no se deja engañar, verdad? Por las religiones, por los gobiernos, por los políticos. Parece que a la gente sí le gusta que la engañen, hermano. Y Jesús lo número uno que es, no se dejen engañar. Y les advirtió, ¿verdad? Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy, ¿cómo dicen? El Cristo, en otras palabras. Y el tiempo está cerca, anunciando de una manera falsa. No los sigan, no les crean. Sigamos. Cuando sepan. Y aquí es lo que estaba queriéndole dar esta parte aquí. Cuando sepan de guerras, y hay otra persona que dice, y de conflicto, pues dice, y de revoluciones, o sea, de conflicto, no se asusten. Es necesario que esto suceda, primero, pero el fin no vendrá enseguida. ¿Hasta dónde lo tenemos, Carlos? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, continuó diciendo el Señor. Hasta luego. Habrá grandes terremotos, hambre, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. ¿Será que todo esto está aconteciendo? Amén. Y déjeme decirle, hermano, no hemos visto todavía el panorama que puede pintar el planeta y la humanidad. Y yo más creo que no va a ser el hombre. Claro que el hombre está colaborando y está tentando más, no el hecho de estar en guerra de un reino contra otro reino. Yo creo que, amados hermanos, las naciones a quien están tentando y contra quien se están rebelando es contra aquel que ciertamente hay que tenerle miedo, y es a Dios. Amén. Miedo me refiero en el temor reverente y de buscarlo y de mejor estar humillado. Pero las naciones no lo hacen, los gobiernos no lo hacen, más bien como que desafían a Dios en todo, y ellos mismos como que se creen dioses en las naciones. Así es. Pero no involucran a Dios. Si involucraran a Dios en sus gobiernos, estas grandes potencias no fueran potencias nucleares, fueran potencias en ayudar al prójimo, con amor, con respeto, de ayudar a su nación, no se aprovecharían de ellas. Amén. ¿Usted me está poniendo atención? Sí. No se aprovecharía, no habría necesidad, porque Dios estuviera involucrado en el asunto. Cuando un ser humano, cuando un gobierno, cuando una familia, cuando una persona involucra a Dios, no necesita ejército, no necesita nada más, porque Dios es su amparo, es su fortaleza, es su ayuda, es su refugio, es su todo. Aleluya. Amén, Padre. No hubiera pandillerismo, no hubiera terrorismo, no hubiera narcotráfico, no hubiera nada de eso. No se necesitaría policía ni ejército, no se necesitaría armamento. ¿Para qué? El objetivo de Dios no es que el hombre fue creado para ser destruido, pero el hombre mismo en su maldad se destruye a sí mismo y no se da cuenta que en primer lugar desafía a Dios. Así es. Y este sí es peligro. Porque llega el momento en que el desafío a Dios tiene su respuesta. Y cuando Dios ataca y enjuicia, la cuestión sí se pone fea de verdad. Amén. Amén. Volvemos a repetir para terminar aquí y luego a terminar en el último. En los versículos anteriores del 9 en adelante. Cuando sepan de guerras, leamos. Cuando sepan de guerras y de revolución, en otra versión y de conflictos, cuando escuchen de esto, no se asusten. Como dicen, miren, no se asusten. Esto es necesario que suceda primero, pero el fin no viene enseguida. Sigamos. 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea que no es extraño, lo ha habido. Cuando yo inicié la predicación, ¿qué les dije a ustedes? Han habido civilizaciones completas, reinos, imperios,
y se han consumido uno con otro. No consumido para unirse, ¿verdad? Y voy a hacer de tu cultura la mía y nos vamos a crecer y hacer. No, se han consumido en guerras, se han destruido el uno al otro. Hemos visto civilizaciones como los aztecas, los mayas, los incas, etcétera, que no son esas grandes civilizaciones que nosotros ni las conocemos, pero dicen que uno de los motivos por los cuales estas civilizaciones fueron como exterminadas es porque se consumieron entre una y otra con guerras, aparte de sacrificio humano y muchas cosas que hacían. O sea que la violencia y la maldad siempre ha existido. Y esto viene a ser un desafío al Dios que gobierna, porque a Él le pertenecen los cielos y la tierra. Amén. Amén. Así es. Y eso tiene una paga. Y entonces, aparte de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice, habrá también, ¿qué otra cosa? Habrán terremotos. ¿Cree usted que esto va a parar? No, hermano, esto no va a parar. ¿Habrá hambre? Hermano, ahorita nosotros comemos aquí en esta gran nación y hasta se bota la comida. Hay lugares donde no se come nada. Ahora mismo. Y epidemia, hay epidemia. Hermano, queremos más que el COVID y muchas otras cosas que están por ahí. Y por todas partes, cosas espantosas y hasta grandes señales del cielo. Y esto todavía, como quien dice, no es el final. Así es. El Señor sabrá hasta dónde Amén. nos va a llevar. Quiero terminar aquí. Y esta es la respuesta al nombre del tema. ¿De dónde viene la guerra? Santiago 4. Este hombre comienza haciendo una pregunta en este capítulo. Santiago es un libro, es una carta pequeña, pero en estos primeros versículos creo que tengo del 1 al 3. Él hace una pregunta: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y ahí está la respuesta, como en forma de una pregunta también. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Qué cree usted que al señor Putin y a muchos otros, consultando con sus parlamentos, congresos o sus asesores de gabinete y las decisiones que toman, qué cree usted que hacen hacer preparar esta invasión y querer lograr grandes cosas como una gran nación? Porque adentro hay pasiones, hay ambiciones, hay deseos malignos. Cueste lo que cueste, yo quiero esto y lo voy a lograr. Claro. O sea que la guerra no comienza por afuera, tiene graves problemas externos, física, moral, espiritualmente. Pero las guerras comienzan ¿a dónde? El corazón. Diga conmigo. En el corazón. Así es. La lucha aquí. La lucha interna. Cuando la lucha interna, Dios no hace algo porque se rechaza a Dios, podemos tener problemas entre unos y otros. Así es. Porque todo el mundo va a estar, como es el dicho, ¿verdad? Como el gato. Usted sabe que los gatos y los leopardos, ¿verdad? Cuando andan normalmente y no están expuestos a ningún peligro, andan las uñas escondidas, ¿verdad? Pero cuando la situación se apresta, las circunstancias son complicadas, las uñas, estos animales las sacan. Así pasan las naciones, con las uñas sacadas, como preparadas para defenderse o para atacar. ¿Por qué? Porque hay deseos incomparables, malignos, que están posicionando, aparte de lo que influye el enemigo en la mente y en los corazones de ellos, Satanás. Así es. Pero así es donde viene la guerra. Un conflicto en un corazón no gobernado ni dirigido, porque no conoce ni tiene comunión con Dios. Es un peligro, es el peligro más grande. Desean algo, no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Se pelean, hacen la guerra y no tienen. Dice, porque no piden. No es porque no pidan. No, miren el siguiente versículo. Sino que cuando piden, no van a recibir, no van a tener respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque piden con deseos o intereses propios.
para satisfacerse a sí mismo. ¿Hay una respuesta verdadera aquí con respecto al tema? Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Cada persona tiene un corazón y es un mundo aparte. Hay veces que los mismos matrimonios se consumen unos a otros porque no se ponen de acuerdo el corazón del hombre como esposo y el corazón de la mujer como esposa, o el corazón de los padres con el corazón de los hijos. No se ponen de acuerdo y es conflicto. Si eso no armoniza, si eso no tiene un solo ritmo, si uno tiene una misma sintonía o sinfonía, la cuestión se vuelve un caos, aún en una misma familia, porque en una persona no se logró encontrar lugar para Dios en un corazón. Mire de dónde vienen las guerras. Como Santiago decía, ¿verdad? Una pequeña chispa, cuando se abra la boca, puede encender un infierno. El corazón sin Dios es el corazón más problemático y más guerrero y destructivo que hay. La humanidad necesita de Dios con urgencia. Estas grandes naciones que se están levantando necesitan a Dios con urgencia. Que lo reconozcan. Nuestros países no son pobres porque muchas veces luchan poniendo su confianza en ellos y en los gobiernos. Son pobres porque no hemos buscado determinadamente entregarle la vida, la familia y la nación al Señor. Bienaventurada el hombre y bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Que el Señor nos ayude Amén. en los tiempos que vivimos y que el Dios eterno ampare a su iglesia. Así es. Pero yo quiero decirle a usted, no tenga miedo, no tema. Hoy más que nunca hay que pedirle sabiduría al Señor para tomar las decisiones correctas en la vida. Pero nuestra vida depende de nuestro Dios. Amén. A Él nos debemos y en Él esperaremos. Amén. Amén, amado. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias. Bendice